Dios, su fidelidad, su misericordia, su amor para con nosotros. Un poquito más. Gracias. Queremos dar gracias también a Dios de que el papá de Sony ya está nuevamente en su casa. Tiene que seguir tratamiento todavía, pero seguiremos orando, como estuvimos diciendo los otros días. Más que una sanidad en su cuerpo, sea en su corazón. Y seguiremos orando, seguiremos. Sé que el enemigo pelea por las almas. Y Dios nos puso como hijos suyos y como iglesia para pelear por las almas. Así que damos gracias a Dios en su fidelidad. Yo me asusté cuando David me dijo, los doctores ya le dan 3 días más de vida. Pero como siempre decimos, el que determina nuestras vidas y nuestros días son Dios, ¿no? Y si oramos, Dios puede cambiar los tiempos y cambiar cualquier cosa, pero hay que orar. Y hay que creer, hay que clamar, hay que pedir. Yo creo que eso el Señor tiene que despertar en nuestras vidas. Quisiera nada más continuar un poquitito. El domingo pasado hemos estado compartiendo en el Evangelio de Lucas y hablábamos y decíamos, ¿no? A veces pensamos saber mucho, conocer mucho, y yo creo que de una u otra manera, hasta que seamos lo suficientemente crecidos, maduros espiritualmente, vamos a seguir teniendo un concepto de nosotros de que ya somos bastante buenos, ¿no? Ya somos bastante espirituales, ¿sí? Pero nos damos cuenta a veces de que en algunas áreas por lo menos todavía estamos lejos de muchas cosas. Y como compartíamos de estos dos que fueron crucificados a la derecha e izquierda de Jesús, que de una u otra manera representa las dos partes de la humanidad, ¿no? Uno rechazando, pero otro creyendo. Y como les dije, este ladrón nunca fue a la iglesia, no sé si le habrá visto a Jesús, si le habrá escuchado a Jesús, pero él tuvo una convicción tan grande en la cruz que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él dijo, no hay problema, hoy mismo vas a estar. La salvación es tan sencilla. Y como les dije, yo creo que muchos conceptos religiosos se formó en nuestra mente hoy, a tal punto en que sin darnos cuenta hacemos como una doctrina. Entonces, si una persona no pasa a orar y no dice la oración de fe, no sabemos si es salvo. Pero como muchas veces estamos diciendo, mucha gente que pasó a hacer su oración de fe no va a estar en el cielo, porque no quiere decir que por eso se salvó, que ya es hijo de Dios. La conversión se va a ver en nuestras vidas si el nuevo nacimiento se manifiesta. Si la nueva vida de Cristo se manifiesta en nosotros, entonces realmente hemos nacido de nuevo. Pero la confesión de fe, la oración, no sirve de nada. Y ese es el problema. Que mucha gente que hizo esa oración, ya nosotros lo damos por hecho de que es hijo de Dios. Y como muchas veces le dije, y siempre tengamos esto sobre nuestro corazón, en cuanto a la salvación solamente Dios lo sabe, y tu espíritu tiene que dar testimonio. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no?, que nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de que el espíritu da testimonio. Y yo creo que tenemos que tener esa convicción, pero se tiene que ver por los frutos de nuestras vidas. El que nació de nuevo, el que realmente la vida de Cristo está
Es muy diferente. Es muy diferente. Así que hemos compartido y hemos visto las cosas tremendas que pasaron en esas horas de la cruz, de las 9 hasta las 6 de la tarde, las 3 de la tarde. Aún este centurión que unos minutos antes estaba crucificando a Jesús, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios, una convicción tan grande. Y un montón de gente que estuvo ahí alrededor, después de ver todo lo que pasó, todavía Jesús no había resucitado, todavía no se volvió a levantar, vamos a decir. Pero esa misma gente que unos minutos antes estaban gritando, crucifícanlo, y que probablemente cuanta maldición había salieron de su boca, unos minutos después van golpeándose el pecho, dice, verdaderamente, cuando hay convicción, arrepentimiento, entre muchas de esas personas que acababan de gritar que Jesús se ha crucificado, ahora hay una convicción, había sido que es el Hijo de Dios. Lo que hace el poder de la cruz, ¿no? Y hemos pasado, tal vez algunos de nosotros, gente que hemos rechazado y que han maldecido y jamás, pero cuando llega su hora y el Espíritu Santo quebranta, no hay caso. Ahora quiero ir un poquitito más, así que vamos a volver a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Ya Jesús resucita, ya pasaron esos 3 días de su muerte y resurrección, y tantas cosas sorprendentes comenzaron a suceder. A partir del verso 13 relata lo que todos nosotros ya hemos escuchado y hemos tal vez hasta predicado, de aquellos que iban, dice, camino de Emaús, y Jesús se le aparece, habla con ellos, comparte con ellos, pero no podían entender y no se pudieron dar cuenta quién era. Hasta que comparte con los discípulos y les cuenta su experiencia. Dice a partir del verso 36, Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y el verso 37 es bastante, diríamos, sorprendente lo que les pasa, ¿no? Entonces, nosotros íbamos llenos de gozo, de alegría, se regocijaron, saltaron, porque estamos hablando de los discípulos, de los discípulos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Bueno, nosotros tal vez decimos sí, pero vamos a ponernos un ratito en su lugar, en el lugar de ellos. Jesús se aparece, se pone en medio de ellos. Ahora, ¿cómo no le podían reconocer? Esa es la pregunta, no sé qué piensan ustedes. Porque Jesús no cambió el rostro. Jesús va a ser el mismo toda la eternidad. Y si ellos que vivieron, comieron más de 3 años con Jesús, ahora el mismo Jesús se le aparece, pero ellos no le reconocen. No pueden discernir quién es. E inclusive se asustan. Y no estamos hablando de criatura. Estamos hablando en primer lugar de hombres, gente mayor, gente grande, vamos a decir. Se espantan, se atemorizan, pensaban que veían espíritu.
les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y vaya a saber qué pensamientos pasó por la mente de ellos en ese momento. Solo Jesús sabía. Lo que habrán pensado, hasta más de uno habrá querido reprender probablemente, ¿verdad? Solo el Señor dice: ¿por qué se turban? Más de uno habrá estado temblando, transpirando. ¿Y por qué vienen estos pensamientos? Uno habrá dicho: el Señor, no el Señor, el diablo, es un demonio, es ángel, ¿qué es? Gracias a Dios que es misericordioso nuestro Señor, ¿no? Entonces el verso 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y no contento con eso, dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea que no se le apareció como un fantasma, no se le apareció como alguien que flotaba en el aire. ¿Entienden? Porque si miramos bien lo que Lucas dice, era el mismo Jesús, con la única diferencia de las marcas de la cruz. Y entonces le dice: miren, miren mis manos, miren mis pies. Por las dudas, no es que es un usurpador, no es alguien que se disfrazó. Soy el mismo, con la pequeña diferencia, o mejor dicho, con la gran diferencia de las huellas de la cruz. Tóquenme, palpen, miren. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: bueno, ¿tenéis algo de comer? O sea, no sé qué habrá pasado por la mente, el corazón de ellos. No tenemos idea de lo que en ese momento ellos estaban viviendo, porque en primer lugar, acuérdense, estaban encerrados, escondidos, temerosos, porque Jesús acababa de ser muerto y ellos tenían miedo. Ahora van a venir por nosotros. Ellos no estaban en la iglesia orando, velando, estaban encerrados, temerosos, porque Jesús acababa de morir. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Yo me imagino la cara, la boca de los discípulos en ese momento, mirándose uno a otro, mirándole a Jesús. ¿No es este el que hace 3 días estaba llevando la cruz, le estaban crucificando? Ahora está con nosotros tranquilo, está comiendo. Yo no sé qué, no sé, imagínense un momento. Espero que no pase nunca, ¿verdad? Pero vamos a hacer una cosa. Imagínate que te vas a sepultar a un ser querido, después de 3 días viene a tu casa y dice: ¿tenés algo para comer? Ahí sí, epa. Vamos a ver tu fe, vamos a ver. No creo que, gloria a Dios, resucitó. Así que pensemos un ratito por los discípulos. A pesar de que es algo totalmente diferente, ¿no? Pero supongámosle que falleció alguien que vos amabas y lo oraste: Señor, yo quiero que le resucite. Y después de 3 días viene. O de 4 días como Lázaro. ¿Qué vamos a hacer? Muchas cosas. Aparte de salir corriendo, ¿verdad? Y él lo tomó, dice, porque le pidió pan, un pedazo de pescado y un panal de miel. Tan sencillo, tan normal. No hay tantas cosas acá. Él no viene con una voz diferente, dice: cuidado, estoy glorificado, resucité. Nosotros queríamos así, ¿no es cierto? Que ya cuando Jesús entraba y ellos caían de cabeza ahí por la gloria y por la unción. Él les dijo, o sea, él tomó y comió delante de ellos. Habrán sido minutos eternos para ellos ese momento. ¿Qué hacemos? Salimos corriendo, oramos,
le adoramos, ¿qué hacemos? Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que, ¿por qué se asombran? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué están pensando? ¿Por qué están así? Sin saber qué hacer, qué decir, sin saber cómo reaccionar. Si yo ya les hablé, les dije, les avisé. Y yo creo que esta pregunta todos nosotros siempre vamos a tener sobre nuestro corazón. ¿Cómo puede ser que caminando con Jesús, viviendo con Jesús, Jesús avisándole y muchas veces que era necesario que Él muera y que resucite? Aún le puso, dice, el ejemplo de Jonás. Yo voy a volver a levantarme, voy a estar 3 días, pero me voy a volver a levantar. ¿Será que se olvidaron de todas esas palabras? ¿Se olvidaron de todo eso que Jesús le habló, les dijo? Se ve que sí. O tal vez no se olvidaron, pero no creían. Nosotros muchas de las palabras no nos olvidamos, pero el problema es que no creemos. Jesús ahora está ahí, en medio de ellos. Y yo no sé, lo único que tal vez nosotros recordamos que tuvo que tocar la herida de Jesús para convencerse fue, ¿se acuerdan? Tomás. Que tiene mucho de nosotros, o nosotros tenemos mucho de Tomás, mejor dicho. Pero yo creo que, no sé si fue solamente Tomás, yo creo que los discípulos que estaban acá, más de uno habrá ido y dijo, Señor, ¿me permitís tocar sus manos, tocar sus heridas? Si es cierto, no está pintado, es verdad. Ahora el verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Ahora esta palabra que se repite varias veces después que Jesús resucita, dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea que si les abrió, quiere decir que estaba, qué revelación, ¿verdad? Si les abrió es porque estaba cerrado. Y si algo está cerrado, no hay caso de entrar. Entonces, lo que hizo Jesús, así como leemos en los versículos anteriores del mismo capítulo, con esto que iban camino a Emaús, dice, vamos a leer nada más el verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Otra vez digo, no tenía una apariencia probablemente de ángel o alguien, no, era Jesús. Ahora dice el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No sé cómo podemos explicar esto. Yo sé que más de una vez te habrá pasado que te cruzaste con alguien y no te diste cuenta que era esa persona, ¿verdad? A mí me pasó muchas veces. Hace mucho me acuerdo una hermana se enojó conmigo. No era de acá, tranquilo. Porque me dice, yo me iba a la bicicleta y venía a la bicicleta y nos cruzamos y ni me miraste. Y yo dije, y más de una vez te habrá pasado que no le viste. No estoy diciendo cuando enseñemos tal, ¿verdad? No, los sayeteros, esa conago, es otra cosa. Pero cuando no le vimos realmente, o sea, a lo mejor le vimos, pero no nos dimos cuenta, ¿verdad? No sé si te pasó, es un poco raro explicar eso.
¿Mm? Le vimos, pero no nos dimos cuenta que era esa persona. Ahora, esta persona que caminaba con ellos era Jesús, y dice que ellos no le pudieron ver, no se pudieron dar cuenta porque sus ojos estaban velados. Tenían algo que no les permitía discernir. No es que Jesús cambió de apariencia, no es que, vamos a decir, Jesús tenía otro rostro. No, ellos veían y era el rostro de Jesús, pero ellos no podían entender, discernir, que es algo que cuesta explicar. ¿Por qué? Porque yo veo, es el mismo, pero no me doy cuenta que es. ¿Entienden? Porque sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Y en el verso 31, la misma cosa pasa. Cuando ellos le invitan, Jesús va a la casa de ellos, comen con ellos, y dice el verso 30, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En ese momento él desapareció. O sea que, entonces fueron abiertos sus ojos. O sea, ellos no eran ciegos, pero no discernían, no entendían. Entonces Jesús muchas veces dijo que hay gente que ve pero está ciega, y dice hay gente que es ciego pero ve. Ahora, sabemos que se refiere a los ojos espirituales, nuestra visión, nuestros ojos. Entonces, volviendo un poquitito otra vez al versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y ese es el problema, hermanos, que muchos de nosotros probablemente oramos y le pedimos a Dios revelación. Señor, quiero conocerte, ¿verdad? Oramos, por lo menos una vez han orado. Señor, revélate a mí, quiero conocerte. Pero ¿dónde está nuestro problema, por así decirlo? No le vamos a conocer a Dios si no leemos la Biblia. No importa cuánto ayunamos, no importa que no faltemos a ningún culto, no importa si no leemos la Biblia, no va a ser revelado Jesús a nosotros. No hay otra manera. No hay otra forma. Sé que ayuda que vengamos a los cultos a escuchar la predicación, y espero que en esta mañana te ayude en algo. Está bien, hoy tenemos internet, vos podés escuchar predicación. Hoy tenemos Biblia en el celular, tenemos Biblia acá, diferentes versiones, tenemos muchas cosas. Y tal vez oramos, queremos conocer a Jesús, pero mientras que no quieras leer la Biblia, o mientras no leas la Biblia, no vamos a conocerle. Porque Él se revela a través de su palabra. Les abrió el entendimiento. Perdón, ¿para qué? ¿Qué dice tu Biblia? A ver. Para que comprendiesen. Y comprender es poder, ¿cómo se dice? Es cuando vos comes algo, masticás bien, le sacás el zumo y tu cuerpo aprovecha lo que comiste. Entonces, para que comprendiesen las Escrituras, es que nosotros no solamente la podamos leer, sino la podamos comprender, la podamos interpretar a través del Espíritu Santo. Pero si nuestro entendimiento está cerrado, no hay caso, hermano. No hay caso. Se nos va a leer, se nos va a predicar, vamos a hacer un montón de cosas, pero no vamos a conocer al Señor. Siempre vamos a estar hablando de lo que escuchamos, de lo que se nos dijo.
Pero una cosa es que vos y yo podamos hablar del Señor, hablar de su palabra, de lo que se nos revela, de lo que yo sé, lo que yo entendí, lo que yo comprendí. Y la revelación de la palabra no es para los que predican o para los que ministran nada más. Todo hijo de Dios necesitamos conocer la Biblia, conocer la palabra. Si no, no vamos a crecer, no vamos a ser espirituales, no pretendamos conocer al Señor. Vamos a orar que se nos revele, pero no se te va a revelar. Porque tenemos que estudiar y tenemos que conocer la palabra. Jesús les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Y esta palabra entendimiento, guardé acá una... A ver si... Dice que la palabra entendimiento no es solamente entendí. Porque más de una vez nosotros dijimos, vos dijiste algo a alguien, le dijiste, ¿entendiste? Sí, entendemos ahí. Y se va a hacer todo al revés, ¿verdad? ¿Entendió? No entendió. Y de todo decimos, ay, sí, 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 sí. Y hacemos todo al revés. Porque no entendimos. No entendimos. La palabra entender, de más o menos del hebreo, significa, dice, apto, atento, buscar, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, docto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, presentar, atención, prudente, respetar, saber, sentir. ¿Tenemos entendimiento? Cuando dice que les abrió el entendimiento, es para que tengamos la capacidad de discernir. Hay otra palabra, a ver si se me guardó. Dice, dado que el conocimiento es inmaterial, el entendimiento se ha relacionado con la idea del alma. Nosotros tenemos mucho conocimiento. Y o algunos más, otros menos, ¿verdad? Pero muchas cosas sabemos. Y cuando sabemos las cosas, enseguida nos gloriamos, nos enorgullecemos. Habrá escuchado y habremos dicho, ¿verdad? Hay cuando vivo. Cuando no quiere escuchar, ¿verdad? Ya sé, bro. ¿Qué nos sirve eso? ¿Qué dice Pablo? Que el conocimiento envanece. Otra versión dice entorpece. Cuando vos y yo pensamos que ya sabemos, entonces empezamos a ser torpes. ¿Qué hace el sabio? Escucha, aprende, recibe y hace. Así que en la conciencia, dice, y espíritu, se trataría de un atributo concedido por Dios a la naturaleza humana en el momento de la creación. O sea que es mucho más que simplemente saber. No vamos a tener entendimiento, hermanos, si Dios no nos da. No es una capacidad humana. Vos podés ser inteligente. Y cómo nos gusta que se nos diga qué inteligente que es, ¿verdad? Y ahí tenemos problemas. Porque ya nuestra carne, ¿verdad? ¿Cómo sabes? ¿Nos gusta que nos digan? Sí, a todos nos gusta, ¿verdad? O bueno, ustedes son muy espirituales probablemente. Pero hermanos, no está en nosotros la capacidad natural de entender. Solamente Dios sí tiene que abrirnos el entendimiento para poder saber, conocer y discernir su palabra.
Podemos ir a los seminarios, hacer cursos, hacer capacitaciones, podemos hacer teología, podemos hacer un montón de cosas. Son un montón de conocimiento, pero no entendimiento. Muchas cosas conocemos, pero no entendemos, porque si entendiéramos, nuestra vida cambia. Y mientras no entendemos, no cambia. Así que puede ser muchas cosas más todavía. Pero vamos a volver. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y es una de las cosas que todos necesitamos, hermanos. No podemos hacer las cosas por hacer. Una de las cosas que hacía la iglesia de Antioquía, ¿saben qué era? Sí. No tenían lápiz y papel probablemente, pero cuando ellos terminaban el culto, terminaban la predicación, se iban y escudriñaban. Cosa que a nosotros, ¿por qué? No es que dudamos ni desconfiamos todo el mundo, sino escudriñar quiere decir, ¿está de acuerdo a la palabra? ¿Realmente está de acuerdo a lo que Dios nos dejó a nosotros como regla de vida? Puede sonar muy lindo, puede parecer muy bueno, pero si no está de aquí, y si el Espíritu Santo no te endereza con esto, hermano, no sirve. Y como dije, una de las cosas que compartíamos el domingo pasado, ¿cuál es? Jesús, que era en la cruz, espectáculo. ¿Qué es lo que la gente busca en la iglesia? Espectáculo. Y nuestra carne sale feliz y contenta, pero nuestro espíritu pobre, sin cambio, sin transformación, sin edificación. Y solamente el entendimiento nos va a dar realmente, hermanos, crecimiento espiritual. Si no, no vamos a cambiar, no vamos a ver mejoría en nada en nuestras vidas. Y peor todavía cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos, sí, ya sé, y entonces, pero si sabes y tu mente todavía sigue cerrada, no hay caso. Los discípulos estaban comiendo con Jesús, pero no entendían. Si tenía que morir y resucitó, entonces se cumplió la palabra, pero no entendían nada. Solamente después que Jesús les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dice, esto tenía que pasar, esto tenía que ser así. Y yo creo que después se habrán quedado diciendo, y sí, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Cómo no entendimos? ¿Cómo si ya nos dijo tantas veces? Porque eso no viene de la carne y nadie te lo puede dar. Si alguien impusiese mano sobre vos y te diga te transfiero entendimiento, gloria a Dios, pero no sirve. Sería demasiado fácil. Vos y yo tenemos que orar y decirle, Espíritu Santo, yo necesito entendimiento. Mi mente está cerrada, mi entendimiento está cerrado. Ya sé tu palabra, ya leí y yo sé, así dice la Biblia, pero ¿por qué yo hago al revés? ¿Y por qué yo creo pero este no creo? Este sí hago, pero este no hago. Y toda la Biblia es para nosotros. Entonces hay áreas en nuestra vida que nuestro entendimiento está cerrado y no va a producir, no va a ser útil para nosotros, porque sabemos, pero no entendemos. Solamente cuando entendemos puede haber transformación en nosotros. Vamos a mirar nada más algunos versos en Deuteronomio. El capítulo 32. Tantas veces tenemos como ejemplo, y ayer justamente escuchábamos, ¿no?
que todo lo que Israel pasó, vivió, que era para nuestra enseñanza, para bien o para mal, quedó como enseñanza para nuestra vida, para que no hagamos, para que no cometamos las mismas cosas. Deuteronomio 32. Vamos a leer algunos versos nada más. Vamos a leer el verso 27 nada más y 28. Ustedes pueden leer después si quieren. Le llama, ¿no es cierto?, el himno de Moisés, donde Dios le llama la atención a Israel. Dice Deuteronomio 32, 27, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. ¿Cuántas veces nosotros agarramos crédito para nosotros? Mediante cielo, pea o mi ave, shela ora curi. ¿A quién le damos crédito? A nosotros. Sí, yo vuelvo a decir, hermanos, estamos agradecidos. Sé que a veces tienen que trabajar, a veces tienen que hacer. Gracias a Dios por la inteligencia, por la fuerza, por la capacidad. Y que si vos no hacías, no espera un milagro que caiga del cielo. Eso sabemos, ¿verdad? Pero ¿me entienden a qué me refiero? Cuando muchas veces la gloria la tomamos para nosotros. Y queremos. Y entonces dice el verso 28, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Dice el verso 29 Dios, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Y sigan leyendo. Y dice yo, ¿cómo no entienden? ¿Cuántas veces les dije, les hablé, les mostré, se manifestó a ellos, pero aún así ellos preferían adorar una vaca, una serpiente, cualquier ídolo de las naciones que destruían, cualquier cosa? ¿Cómo puede ser cambiar todo eso? La gloria del Dios vivo, no creerle a Dios. ¿Por qué? Porque el entendimiento estaba cerrado. Y todos nosotros venimos con diferentes estructuras, pensamientos, formas, maneras. Y es lo que el diablo hoy más batalla. Que el entendimiento siga cerrado. No te va a impedir venir a la iglesia, no te va a impedir leer la Biblia, no te va a impedir orar, no te va a impedir hacer muchas cosas. Pero mientras logra que tu entendimiento siga cerrado, vos vas a ser un robot nada más, que tiene un montón de información, pero sin vida de poder, sin vida transformada, sin vida nueva. ¿Entienden? Vamos a ser robots. Es como cuando vos pones un pendrive por tu computador y pasas toda la información, ¿verdad? Y a veces queremos que Dios haga así, que nos pase toda la información y sabemos todo y repetimos y hablamos y esto, pero no produce, no transforma, no cambia, no liberta, no sana, no nada. ¿Por qué? Porque tiene que haber. Y Dios dice, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta de todo. Y sigan leyendo después. Y yo creo que Israel está como nosotros muchas veces. No entendemos. No entendemos. Dice el Salmos 111. Vamos a ir rápido, algunos versos nos vamos a mirar. Pues yo creo que Salomón y David nos habla y nos da a entender un poquitito. Salmo 111. Dice el verso 10. Salmos 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, buen entendimiento tienen todos los que van a la iglesia, los que leen su Biblia. ¿Quién? Los que practican. Y ese paso de fe es lo que nos falta muchas veces a cada uno de nosotros. Sabemos, pero no practicamos. Entonces, es letra muerta. Y yo le digo a Dios, gracias, Dios, tu palabra dice así. Yo creo que tu palabra dice así. ¿Y por qué no practicamos? Porque nuestro entendimiento está cerrado. El diablo logra bloquear
nuestro entendimiento. Entonces llega acá, pero rebota, no hay que ir. Porque a veces razonamos, cuestionamos y siempre oramos, hermano. Cuando vamos a escuchar, cuando vas a leer tu Biblia, cuando vas a escuchar una predicación, oremos y orar al Espíritu Santo. Yo quiero que mi entendimiento sea abierto, yo quiero escuchar, yo quiero aprender, yo quiero que esto me sirva para mi vida espiritual. Pero todos vamos a estar luchando en divagar, está nuestra mente a otro lado, pensando cualquier cosa, ni cuenta nos damos que estamos acá. ¿Por qué? Porque esa es la lucha del diablo. Y peor si nosotros mismos no nos decidimos y no nos proponemos. Yo creo que gracias a Dios acá tenemos una gran victoria. Casi nadie le vemos con el celular en la mano. Es una gran victoria porque muchas iglesias luchan con eso. Y tristemente, mucha gente mientras se canta, mientras se alaba, mientras se predica, pues ya hay fe y oído. Qué desafío al Espíritu Santo, ¿no? Y claro, porque si vos tenés tu celular y vibra un poquitito, no tenemos tema. ¿Quién va? Como si fuéramos demasiado importantes y todo el mundo me necesita. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Practican. El 119, vamos a ir rapidito hacia algunos versos. El verso 34. Vamos a leer desde el 33. 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dice el 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Si oráramos esto de verdad, si le pidiéramos al Espíritu Santo de verdad, si anheláramos, si deseáramos de verdad esto, hermano, qué cosa tremenda. Pero no está en nuestra naturaleza humana porque no depende. ¿Qué pasa hoy en la mayoría de los colegios? La gente estudia para ir a hacer su examen, pues después pasa con 5. Y vos decís, ¿estudió? No estudió. Aprendió de memoria algunas cosas. Y rápido que. O famoso, hoy ustedes saben, el copiatín, regalito a los profesores. Y entonces, 2 horas antes, memorizó todito. ¿Y aprendió? No aprendió. ¿Y nosotros pensamos que así funciona la cosa de Dios? No. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Y después sigue. Es lo que necesitamos. Con razón, Dios tuvo que abrir el entendimiento para que ellos pudiesen comprender un poquitito. Dice el verso 125 de este mismo salmo. Hay muchas oraciones y ustedes pueden leer mucho más todavía. Pero dice el 124, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. ¿Para qué? Para conocer tus testimonios. Para saber, para conocer, para vivir, para experimentar. El entendimiento es algo que experimentamos, algo que no solamente sabemos y aprendimos, sino que llega a ser parte de nuestras vidas.
El 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. ¿Por qué? Porque la vida necia sin entendimiento no es vida. Nos pasamos a los tumbos, a los golpes, a los tropiezos, a la caída, a los fracasos, a un montón de cosas. Por eso David pide y pide, y nosotros también debemos pedir y pedir: Señor, dame entendimiento, abre. Pablo dijo a los efesios, ¿no?, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, para que su palabra sea revelada a nuestras vidas, para que realmente tengamos conocimiento como parte de nuestras vidas. Vamos a leer Proverbios, vamos a pasar a Proverbios. Capítulo 2, vamos a leer los primeros versos nada más y rapidito. Dice Proverbios capítulo 2: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. O sea que no es solamente sentarnos y mirar adelante y escuchar, hermano. Es recibir, es atesorar, es guardar. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tú, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Nosotros hacemos tan fácil, leemos 2, 3 versículos, a veces leemos un capítulo, y a veces leemos un poquito o estudiamos un poquitito o recibimos un poquitito, y ya con eso nos conformamos y anden en mataroma. Si ustedes siguen viendo cómo David clama, cómo Salomón clama, pide, él dice, porque el verso 6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, hermanos. De Él viene, Él nos da a través de su Espíritu, a través de su palabra, porque es vida, porque es poder. Y una de las cosas que el diablo más está luchando hoy es justamente el entendimiento, que habla y es parte, nuestra mente es parte, nuestro corazón, nuestra alma es parte de ese entendimiento. Y pensaba, ¿por qué el diablo hoy? ¿Cuál es el objetivo principal del diablo sobre la humanidad? La mente. Todos andan como robots, todos andan como zombies. Sé que hoy a ustedes han escuchado, habrán visto, esto se puede leer, pero tenemos que reconocer cuál es el objetivo del diablo. Poder de una u otra manera. Sé que lo hace a través de demonios, a través de espíritu, lo que quiera, pero todo lo que el diablo hoy está ofreciendo y creando para la humanidad, ¿qué es lo que logra con eso? Entontecer a la gente. Las criaturas hoy quieren estudiar, no quieren estudiar. Y ustedes van a mirar y ustedes van a ver. Espero que Dios guarde nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vos encontrás, si miran internet, bebé que le sacan el celular y se ponen a llorar, se desesperan, se endemonian, literalmente se endemonian. Y vos y yo también nos endemoniamos, hermano, cuando no tenemos celular. ¿Amén o no? Pero es sí, amén. Sí, amén. ¿Por qué? Porque el diablo, a través de eso, abre portales en nuestra alma. Después estamos pesados, adormecidos.
no tenemos ganas de orar, de leer la Biblia, de venir a la iglesia, no tenemos ganas de nadie. Después reprendemos a Satanás de todos lados, ¿verdad? Suéltame, no, dice, no te sueltes, vos me agarraste. Y ese es el objetivo del diablo. Si no lo tiene frente al celular, y tenemos Netflix, y tenemos esto, y tenemos aquello, y tenemos lo otro, y la Biblia, ¿dónde está ahora? Entonces después nos arrodillamos ahora y decimos a Dios, Señor, revélate a mí. Dame entendimiento. Quiero conocerte. Y no conocemos, no sabemos. Tenemos un montón de cristianos que por años, con la misma carnalidad, con la misma cosa, con el mismo problema, con la misma dificultad. ¿Y todo por qué? Porque no hay entendimiento, no hay crecimiento, no va a haber transformación, no va a haber cambio, no espere nada de Dios. Porque el único camino que Él tiene para revelarse a vos y a mí es su palabra. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Pero es un gran problema que todos nosotros tenemos hoy. Y eso el diablo logra infiltrarse en nuestras vidas. ¿Te puedo asegurar si encontrar una gallina negra muerta frente a tu casa, qué va a hacer? Sal, fuego, reprender, chante, de todo, ¿verdad? Es el diablo. Pero viene de miles de maneras y no le reprendemos, le aceptamos, le recibimos. Bienvenido. Esta nueva app. Nembo Pepe. ¿Es así o no es así? ¿Ya viste vos? Y mira, y no conocer. Está adormeciendo el entendimiento. No entendemos. Además, tenemos una lucha para orar. Nuestra mente vuela, se duerme, se imagina, piensa. Y hermano, y bueno, no le vaya a reprender al diablo, no vaya a reprender al demonio, pedir al Señor liberar de esa paz mi mente. Si no, hermano, no vamos a crecer, no vamos a ser espirituales. No hay. Los discípulos comiendo con Jesús, viendo sus heridas, tenían ahí palpables, tangibles, y no podían ver, no entendían. Entonces Jesús dice, tengo que abrirles el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y es el gran problema que el cristianismo, los hijos de Dios tienen hoy. No entienden la Biblia, no entienden la palabra. Y entonces viene cualquier taburón y dice la nueva revelación y esto y aquello. Y como compartíamos el domingo pasado, un montón de iglesias entreteniendo, haciendo show. Y a la gente le gusta. Porque no hay confrontación para cambiar, para transformar, para hacer morir el yo. No nos gusta hablar de eso, hermano, porque no queremos. Pero mientras no se muera, o vive Cristo o vive el otro. No vamos a entrar con los dos en el cielo, hermano. No vamos a entrar. Y necesitamos ser sinceros con Dios. Amén. Amén. Se nos va la hora, cierto que olvidé el camión, pero ya estamos venciendo, ¿eh? El capítulo 11 de este mismo libro. Vamos a mirar algunos más. Dice el 12, fíjense por qué necesitamos entendimiento, no solamente para gloriarnos de que sabemos o conocemos algo, sino se va a ver en nuestra vida diaria. Dice el verso 12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Le va a humillar, le va a menospreciar, le va a achicar, más con D. ¿Quién voy?
Y que eso está en nuestra carne, está en tu carne, está en el mío también. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando hay entendimiento, somos sabios, crecidos, maduros, entendidos y sabemos cómo actuar. Sabemos cómo hablar. Sabemos cómo realmente manejarnos en nuestro ambiente. Pero cuando no hay entendimiento, hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, hay menosprecio. Y es una cosa que tenemos que llevar a la cruz, sí o sí. Dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Y sin darnos cuenta, hermano, menospreciamos. ¿Qué sentido es eso? Cuando alguien te mira así nomás, ya te dijo todo, ¿verdad? No hace falta que te diga nada. Así nomás te hizo. O te habló y vos. Que nuestra carne tiene cada vuelta, ¿no? Vamos a leer el 16 y 22 para dejar el antiguo y vamos al nuevo para terminar. Buscame en la tele este versículo, el verso 22. 16 y 22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El que se cree inteligente, el que dice yo sé, el que dice yo conozco. A ver esta versión. El que piensa antes de actuar vivirá. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos un segundo antes de hacer las cosas? Antes de decir. Por eso a veces se nos cortan los años, ¿verdad? Pero es una tontería corregir a los. Otra versión, a lo mejor un poquito más suave. A ver. Fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia. Bueno, vamos a dejar por ahí. Vamos a ir a Romanos 12, que yo creo que es un pasaje que todos ustedes ya conocen. El verso 2, ¿quién puede leer rapidito, bien fuerte? Y todos nosotros luchamos, no entendemos, no sabemos qué hacer, cómo actuar, qué decir, a dónde andar, qué quiere el Señor, qué hago, qué no hago. Todavía estamos enredados en todo eso. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios, a través de su Espíritu Santo y su palabra, renueve nuestra manera de entender las cosas. Porque una de las cosas que tenemos es nuestro capricho, ¿verdad? ¿Tienen ustedes capricho? No sé, peisa allá, poja, peisa allá, pota. Si vos me querés enseñar, si vos me querés decir, no, ella pon de. Y todavía nos vemos, ¿verdad? En dibujito. Nuestro capricho nos hace a veces aún pelear con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dice, así. Y vos le decís, no. Así tiene que ser. Pero la palabra dice así, no, pero, y discutimos con el Señor, discutimos con el Espíritu Santo sin darnos cuenta. Necesitamos que sea, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. No hay transformación, hermanos, sin entendimiento. Tu vida, mi vida, no va a ser transformada mientras no entendamos, mientras tengamos la mente cerrada a ciertas cosas que Dios necesita revelar a nuestras vidas. Transformados por medio de la renovación. No hay transformación, no va a haber cambio en nuestras vidas. Y orémosle al Señor, abrir mi entendimiento. Yo necesito saber
cada detalle, cada área de mi vida que necesitamos. Porque se te va a predicar 1000 veces y vos siempre vas a hacer al revés. Vamos a escuchar miles de predicaciones y Dios va a enviar un ángel inclusive y no vas a entender. Porque es el área que el diablo trata de que siempre esté cerrado. Que se llene de ideas, de pensamientos, de cuestionamiento. No, pero es que y ya empezamos ahora. Y así vos te das cuenta cuando tu mente y mi mente está cerrado, está bloqueado, ya enseguida, no, y empezamos ahora. Y cuando no sabemos que no es así, simplemente nos cuesta decir, sí, necesito, está bien. ¿Es mejor así? Bueno, entonces vamos a hacer así, ¿qué problema hay? Pero nuestro orgullo, nuestra soberbia, lucha con la misma palabra de Dios. Lucha con el Espíritu Santo. Yo le voy a orar a Dios, transformame Dios, cambiame Dios. Y dice, déjame abrir tu mente. Que sea renovado, transformado. Entonces dice, vamos a comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero sin su Espíritu Santo es imposible. Daniel 1:17, que no quiero pasar por alto esto. Porque es un don del Espíritu Santo. No sé, a lo mejor el domingo que viene terminamos. Porque las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, uno de ellos es el entendimiento. Dice Daniel 1:17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Y hasta ahí está bien, todos queremos, conocimiento e inteligencia queremos. Y nos gloriamos cuando tenemos conocimiento de algo. Y todos tenemos nuestra área donde somos más inteligentes que otros, ¿verdad? Y esa área que sabemos que somos inteligentes, que somos capaces, ya enseguida queremos hacer florecer. Ahora dice, a estos 4 les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Que podamos realmente, hermanos, yo sé que muchos de nosotros Dios ha dado ese don, esa manifestación del Espíritu en nuestra vida, pero orémosle al Señor, Señor, para entender, para discernir, ¿entiendes? Porque si no, Dios nos da, Dios nos muestra y quedamos ahí perdidos. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Entiendes? Pues Dios quiere que tengamos entendimiento y seamos sabios e inteligentes, pero que tengamos entendimiento. ¿En qué hacemos con lo que Dios nos da? Porque de repente vos tenés ciertos dones, ciertos talentos, ciertas cualidades que Dios puso en vos. Y sin entendimiento usamos mal. Sin entendimiento, en vez de que traiga gloria a Dios, a veces hace un desastre. Nos cuesta compartir con los demás, me cuesta aceptar a los demás y tenemos conflicto de poder compartir. Y eso va a pasar en todas las áreas de nuestra vida. En el matrimonio tenemos problemas con esto, tenemos problemas, ¿sí o no? Porque sé cuál, cuando hay cuál, y ahí estamos, ¿cierto? No, ¿por qué no nos ayudamos? Porque no nos complementamos, en vez de sacar quién es más marete, quién es más inteligente, quién es más esto, quién es más aquello, a cada uno Dios nos dio algo y por eso nos puso juntos para que, imagínense, juntamos las dos cosas y surge algo grande. Pero mayormente queremos resaltar el nuestro y menoscabar al otro. ¿Está en nuestra carne? Está. Dios le dio a Daniel y espero que cada uno de nosotros también podamos tener. Bueno, no vamos a poder terminar esto. Vamos a leer un verso más nomás, en 2 de Pedro. El capítulo 1.
1:16, perdón, yo puse 6, pero es 16. ¿Alguien si ya tiene a mano? Puede leer. Sí, segunda de Pedro. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Pablo dice, Pedro, yo no le vengo a hablar de lo que se nos contó, de lo que se nos dijo, de lo que simplemente escuchamos, sino de lo que palpamos. ¿Qué es palpar? Es tocar, es experimentar, es vivir. Y de eso siempre decimos, hermano, el Evangelio es práctico, el Evangelio es vivir todos los días, es experimentar todos los días. Y cuando vos hablás con autoridad de lo que viviste, de lo que experimentaste, de lo que pasaste, ¿quién te saca eso? Pero para llegar a ese punto a veces nos cuesta la parte teológica, la parte de conocimiento, la parte de lo que simplemente sabemos como teoría es fácil y podemos hablar, podemos decir, hasta podemos enseñar. Pero lo que experimentamos, eso es lo que trae peso de gloria a nuestras vidas. Porque esa verdad que sabíamos ahora se hizo realidad. Ahora entiendo, esta palabra es verdad. Esta palabra es cierta. Esta palabra es real. ¿Por qué? Porque lo viví, lo experimenté. Y toda la palabra debería ser así. Pero como dije al principio, en nuestra mente tenemos lucha con ciertas áreas donde el diablo cierra todavía de nosotros y no nos permite, porque él sabe que en el momento que entendamos y esa palabra se hace verdad en nuestra vida, va a producir vida, va a producir bendición, va a producir victoria, va a producir lo que dice que es. Entonces el diablo trata de que se cierre, porque mientras tiene mi mente cerrada en eso, no voy a recibir eso que esa palabra está diciendo. Y necesitamos orarle, porque todos nosotros todavía tenemos algunas áreas donde realmente luchamos. No quiero dejar pasar Primera de Juan. Que se me pegó. El capítulo 1, los primeros versos. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cuánto de nosotros podemos decir de esta manera del Señor, de su palabra, de su obra, de su sacrificio? Decir con esta convicción, lo que oí, lo que vi, lo que contemplé, lo que palpé, lo que experimenté, eso hablamos, eso compartimos. Lo demás es emoción. Porque dice el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué diferente que aquel que estaba temeroso, escondido, miedoso, y hoy hablar con esta convicción. Ahora todos pasamos, pero necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos entender. Por eso oremos. Vamos a decir, si el Señor permite, el próximo domingo vamos a terminar. Necesitamos entendimiento. Conocimiento tenemos bastante. Necesitamos entendimiento para que la palabra del Señor sea revelada, nos edifique, nos haga crecer, nos haga madurar y seamos cristianos espirituales transformados, y permitamos que renueve. Señor, lo que estoy entendiendo mal, lo que no es correcto, Señor, saca de mi vida, saca de mi mente, y sobre todas las cosas, como les dije, no le dejemos al diablo que nos adormezca. Amén. Sino que realmente nos despierte y nos vivifique a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro un momentito. Amado Padre, te doy gracias. Muchas cosas ya sabemos, muchas cosas hemos escuchado, muchas cosas hemos aprendido y tal vez tenemos guardado en nuestro corazón.
Pero muchas cosas todavía, Dios, necesitamos que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento. Yo te pido, Señor, aquello que me cuesta entender, aquello que muchas veces todavía cuestiono, o aún mi carne se revela. Yo necesito, Dios, conocerte de verdad, entender tu palabra, conocerte de verdad y poder hablar, poder vivir con un testimonio de vida. Tu palabra es real, tu palabra es verdad. Oh Dios mío, hablar con convicción, hablar con seguridad. Dios mío, libera nuestra mente de tanta perturbación, de tanta contaminación que a través de la mente llega al alma y nos ata, nos adormece. Señor, nos deja ahí sin poder comprender correctamente tu palabra. Dios mío, ayúdanos a tener victoria contra toda astucia que el diablo pone en nuestro camino. Y así, Dios, que amemos tu palabra, que amemos, Señor, el conocerte de verdad, que te busquemos, Dios, con un corazón genuino, verdadero. Yo quiero aprender, yo quiero conocer, yo quiero saber y yo quiero vivir. Oh Dios mío, perdona y ayúdame a renunciar mi orgullo, mi soberbia, mi altivez, que muchas veces no me deja escuchar, no me deja aprender, no me deja recibir, no me deja, Señor, aún de tu Espíritu aceptar. Yo necesito, porque queremos conocerte de verdad, queremos entender tu palabra. Entendido en los tiempos, dice tu palabra, que había hombres que eran entendidos en los tiempos, y así queremos ser ahora. No gente que repite por repetir, gente que habla por hablar, gente que dice las cosas por decir, que actuamos mecánicamente. Dios, queremos actuar, caminar y hacer las cosas con convicción de tu Espíritu Santo, con revelación de tu palabra, porque así es tu voluntad. Y cuando hacemos tu voluntad, en ello hay bendición, en ello hay victoria, en ello hay prosperidad. Gracias, gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Abre la mente. Señor, tu palabra dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Y Señor, oramos por aquellos que tienen su mente todavía atada por la idolatría, por la hechicería, por el engaño de Satanás, que se han abierto sus mentes, que el Espíritu Santo, Dios, derribe y destruya todo bloqueo, Señor, destruya todo velo que el diablo haya puesto. Y aún muchos de tus hijos, Señor, que hoy todavía están cegados y hablan de Jesús, pero no lo conocen. Queremos ser cristianos convencidos, convertidos, Señor, de verdad, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Amén.